A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Nunca había creído en brujas. Siempre decía que esas cosas eran cuentos para asustar niños, historias que las abuelas inventaban cuando se iba la luz. Yo simplemente era práctica, realista, todo hasta esa noche. Vivimos en una casa pequeña en San Martín Texmelucan, 2 cuartos, cocina, baño y un patio trasero con una barda alta que, según mi esposo, era imposible de brincar sin una escalera. Él trabajaba turno nocturno en una gasolinera sobre la carretera federal, así que muchas noches me quedaba sola con mi hijo Mateo, que entonces tenía apenas 6 meses. Era noviembre, el frío se metía por cualquier rendija y el viento soplaba con ese sonido hueco que parece un lamento. Esa noche revisé todo 2 veces: puertas con llave, ventanas aseguradas, la tranca metálica del patio bien puesta. Incluso dejé una silla atorando la manija en la cocina. No sé por qué, solo sentía inquietud. Mateo estaba inquieto también, lloraba sin razón aparente. Lo cargué, lo arrullé, le canté bajito. Cuando por fin se durmió, miré el reloj. Eran las 2:12 a.m. Me acosté sin apagar completamente la luz del pasillo. A las 2:17 de la madrugada, escuché algo. No fue un golpe, no fue el viento, fue un rasguño, lento, prolongado, como uñas largas raspando el vidrio. Me quedé inmóvil, pensé en el árbol del vecino moviéndose con el aire, pero el sonido volvió a escucharse, ahora más fuerte, como si fuera intencional. Entonces, Duque comenzó a gruñir. Duque jamás gruñía sin razón. Era un perro noble y tranquilo, pero ese gruñido no era normal. Era grave y bastante profundo, como si estuviera viendo algo que no comprendía. El gruñido se convirtió en un ladrido bastante furioso, y en ese instante, Mateo dejó de llorar. Mi hijo estaba llorando segundos antes y de pronto el silencio era absoluto. Un silencio que no era paz, era como un vacío bastante raro. Corrí a la cuna y estaba vacía. La cobijita estaba caída en el suelo. El móvil giraba lentamente como si alguien lo hubiera empujado. La ventana seguía cerrada por dentro, el seguro intacto, la puerta con llave. Yo misma había revisado todo. Sentí que la sangre se me fue a los pies. Las manos me comenzaron a temblar. Empecé a gritar su nombre. Revisé debajo de la cama, el baño, el ropero. Miré dentro del horno, dentro del lavadero. No pensaba con lógica, únicamente buscaba a mi hijo. Los ladridos de Duque ahora venían del patio. Corrí hacia la cocina y ahí lo vi. La puerta del patio estaba abierta. La tranca metálica estaba tirada en el suelo como si alguien la hubiera arrancado sin esfuerzo. El foco amarillo del patio iluminaba una figura encorvada en medio del pasto. Era una mujer, o algo que parecía mujer. Era altísima, demasiado delgada, las piernas largas, torcidas, como si no estuvieran hechas para caminar como nosotros. El cabello era larguísimo, le cubría el rostro, no se le veía, pero sabía que me estaba mirando. Sostenía algo en brazos. Era Mateo. Lo tenía pegado al pecho como si lo oliera. Duque estaba colgado de su pierna mordiéndola con todas sus fuerzas. Sacudía la cabeza desesperado. La figura lanzó un chillido. No fue un grito humano, fue un sonido agudo, vibrante, que me atravesó los oídos y me hizo sentir bastantes náuseas, como metal raspando metal, mezclado con el llanto de alguien que no pertenece a este mundo. Corrí hacia ella, gritando el nombre de mi hijo, pero antes de que pudiera tocarla, la figura se movió. No corrió, saltó hacia la barda como si no pesara nada, como si el cuerpo no tuviera huesos. Duque salió despedido y cayó al suelo con un golpe seco.
La figura desapareció del otro lado. Mateo cayó sobre el pasto llorando. Lo levanté temblando, lo revisé completo. No tenía rasguños ni moretones, absolutamente nada. Pero Duque no se movía. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible, como si algo lo hubiera tomado y lo hubiera azotado contra el suelo con una fuerza brutal. Mi perrito falleció ahí mismo. La policía llegó 20 minutos después. Revisaron cerraduras, ventanas, la barda. No había marcas de escalera, no había huellas claras, no había forzamiento. La tranca se cayó sola, o al menos eso dijeron ellos. Tal vez fue un animal, tal vez usted estaba soñando, pero la verdad es que yo sé lo que vi. Yo vi cómo esa cosa sostenía a mi hijo. Ahora, cada noviembre, exactamente a las 12 de la madrugada, escucho rasguños en el vidrio y Duque ya no está, pero a veces, cuando el rasguño empieza, escucho también un gruñido bajo, protector, afuera del patio. Yo sé que mi perrito nos sigue cuidando. Trabajo como velador nocturno en un edificio de oficinas a unas calles del Parque Hundido en la Ciudad de México. Siempre me toca el turno de madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio, uno cree que el turno nocturno es bastante tranquilo, pero hay algo en las madrugadas que cambia la percepción de los lugares. Durante años, escuché historias del parque, que si sombras entre los árboles, que si se escuchaban niños jugando cuando ya no había nadie. Yo me reía, pensaba que eran exageraciones, hasta que me tocó verlo. Era martes, lo recuerdo perfectamente, porque los martes casi no pasa nadie por esa zona después de medianoche. Esa madrugada estaba extrañamente silenciosa. No había viento, ni una sola hoja se movía. El aire estaba bastante pesado, como si todo estuviera suspendido. A las 3:40 de la mañana, mientras hacía mi ronda habitual, decidí cortar camino cruzando por una parte del parque. Fue entonces cuando vi algo bastante extraño. Los columpios se estaban moviendo, pero no ligeramente. No era vaivén suave que deja el impulso del día. Se movía con bastante fuerza, de adelante hacia atrás, con ritmo, como si alguien estuviera sentado impulsándose con las piernas. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. No había nadie, ni pasos, ni sombras, ni voces. Solo el rechinido metálico de las cadenas, ese sonido seco y repetitivo que se mete en la cabeza. Caminé despacio hacia el área de juegos. Sentía como el eco de mis propios pasos sonaba más fuerte de lo normal. Pensé en una ráfaga de aire atrasada, pero los árboles estaban inmóviles, las ramas quietas, ni una hoja vibraba. Saqué mi celular y comencé a grabar. Mientras grababa, los columpios seguían moviéndose frente a mí, pero cuando bajé el teléfono para revisar el video, en la pantalla los columpios estaban completamente quietos. Levanté la mirada, seguían moviéndose. Volví a mirar el celular. Los columpios estaban quietos. Sentí un frío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando escuché las risas de esos niños. No eran carcajadas fuertes, eran risas suaves, como cuando juegan a esconderse, pero estaban distorsionadas, como si vinieran desde muy lejos o desde debajo de la tierra. Giré rápido, no había nadie. El parque entero estaba vacío. De pronto el sube y baja, que estaba completamente inmóvil, comenzó a bajar de un lado, despacio, como si alguien invisible se hubiera sentado. El otro extremo se elevó suavemente. Mi respiración se aceleró. Estaba muy asustado. Intenté convencerme de que era mi mente, que el cansancio me estaba jugando una broma. Entonces miré la arena, y eso fue lo que terminó de romper cualquier lógica. Huella tras huella, eran pequeñas, de niño, marcándose solas. Aparecían una tras otra, presionando la arena fresca. No eran muchas, eran varias, como si 3 o 4 pequeños estuvieran corriendo en círculos alrededor de mí. Yo no veía absolutamente nada, pero las huellas seguían apareciendo. Me quedé paralizado. Las risas se hicieron un poco más claras, más cercanas, como si estuvieran justo detrás de mí. Ahí fue cuando sentí algo, un leve tirón en la parte trasera de mi chamarra. No fue fuerte, pero suficiente. Salí de ahí sin correr, pero caminando lo más rápido que pude.
Jamás volteé. Cuando llegué a la caseta, revisé la grabación otra vez. Los columpios estaban quietos todo el tiempo. El silencio era total. Ni una sola risa registrada. Renuncié 2 semanas después. No dije la verdadera razón, solo dije que conseguí otro trabajo. Muy a menudo paso por ahí de día. Los juegos parecen normales, los niños reales jugando, padres platicando, vendedores ambulantes también. Todo tranquilo, pero ahora sé que de noche es diferente. Te mando muchos saludos. Me llamo Laura. Empezaré diciendo que nunca fui amante de los gatos, pero siempre me parecieron animales independientes, bastante fríos. No era más de perros, pero una noche algo llegó a nuestra puerta y desde entonces nada volvió a sentirse igual. Vivimos en Toluca, cerca del mercado 16 de septiembre. Esa noche estaba lloviendo fuerte. El frío típico de Toluca se metía hasta los huesos y el sonido del agua golpeando el techo hacía que la casa se sintiera más pequeña. Escuchamos un maullido afuera. El maullido era débil, lastimero. Cuando abrí la puerta lo vi. Un gato flaco, negro, empapado. Sus ojos brillaban con la luz del foco del pasillo. No se movía, solo nos miraba. Mi hija se encariñó al instante de él. Mamá, por favor, me dijo abrazándolo. Lo llamamos Simón. Al principio era normal. Comía poco, dormía mucho. Caminaba despacio por la casa como si la estuviera midiendo, aprendiendo cada rincón. Pero había algo que me incomodaba bastante. Simón nunca maullaba, ni cuando tenía hambre, ni cuando quería salir. Solo se sentaba y observaba. Sus ojos eran demasiado atentos, como si entendiera más de lo que debería. Una madrugada bajé por un vaso de agua. Eran casi las 3 de la madrugada. La casa estaba completamente oscura, excepto por la luz tenue del refrigerador que se filtraba por un pequeño espacio mal cerrado. Fue entonces cuando vi algo extraño. Simón estaba de pie, sobre 2 patas, frente al refrigerador. No apoyado, no saltando, estaba de pie, sus patas traseras firmes en el suelo, las delanteras colgando a los lados como brazos. Me quedé paralizada. Yo no estaba soñando. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, sentir el frío del piso bajo mis pies. Simón giró la cabeza lentamente hacia mí. No se asustó, tampoco huyó, solo me miró. En ese instante bajó despacio, apoyando primero una pata, luego la otra, adoptando la postura normal de un gato, como si supiera que no debía haberlo hecho. Subí las escaleras sin hacer ruido. No le conté a nadie. Pensé que el cansancio me estaba afectando, pero los detalles siguieron acumulándose. Días después, estaba lavando los trastes. Sentía una sensación incómoda de ser observada. Esa presión en la nuca que te obliga a voltear. Ahí estaba Simón, sentado en la mesa, mirándome fijamente, pero su expresión no era neutral, no era curiosa, era consciente, y entonces lo vi. La comisura de su boca se levantó ligeramente. No fue un gesto animal, no fue un movimiento casual, era una sonrisa pequeña y sutil, humana. Sentí como el estómago se me revolvía. Esa noche soñé con alguien que caminaba en mi casa. No eran pasos ligeros de gato, eran pasos de humano. Desde el pasillo hasta la cocina, escuchaba cómo el piso crujía bajo el peso. Intenté moverme en el sueño, pero no podía. Solo escuchaba esos pasos que se detenían frente a la puerta de mi cuarto. A la mañana siguiente, Simón estaba dormido a los pies de mi cama, mirándome. Desde entonces, empezó a desaparecer algunas noches. No lo vemos salir, simplemente desaparece y regresa al amanecer, con las patas sucias de tierra húmeda, a veces con pequeñas hojas pegadas al lomo. Vivimos en una zona urbana, no hay terrenos baldíos cerca, no hay jardines grandes donde pudiera ensuciarse así. Una vez intenté limpiarle las patas. Cuando tomé una de ellas, la sentí bastante extraña, más larga de lo normal, como si los huesos se estiraran por dentro. Simón levantó la mirada y volvió a hacerlo. Esa pequeña sonrisa. Desde entonces, cierro con llave mi puerta cada noche, porque hay algo que entendí. No adoptamos a Simón. Simón parece que eligió nuestra casa. Tiene meses que no lo vemos, ya que no lo dejo entrar, pero sé que hay algo extraño con él.
Crecí en Catemaco y yo sé que conoces ese lugar. He escuchado hablar de él cuando salías de investigación. Sabes que hay cosas que no se dicen en voz alta, no porque no existan, sino porque al nombrarlas es como si voltearan a verte, como si estuvieras diciendo algo que es verdad. Desde los 15 años empecé a sentir que algo me seguía. No era una sensación constante, era por temporadas completamente, sobre todo cuando se acercaba la luna llena o cuando el aire se sentía bastante pesado, húmedo, como antes de una tormenta. Primero fueron sombras, sombras que cruzaban los techos de lámina en la noche, no proyectadas por nadie, no causadas por árboles, eran figuras que se desplazaban contra la luz de la luna, como si alguien caminara arriba pero sin hacer ruido. Después vinieron las luces, pequeñas esferas blancas que descendían lentamente del cielo hacia la zona del monte. No eran estrellas fugaces, bajaban despacio como si buscaran algo. Una noche, caminando cerca del lago de Catemaco, regresaba de casa de un amigo. El camino estaba casi vacío, solo se escuchaban los insectos y el agua moviéndose suavemente. Sentí que algo me observaba, esa sensación clara de que no estás solo, así que me detuve. Los árboles a mi izquierda estaban inmóviles, pero yo vi algo bastante fuerte. Colgada de una rama gruesa, casi por encima, estaba al revés una mujer. Su cabello caía hacia abajo como una cortina negra. Su vestido colgaba pegado al cuerpo por la gravedad, pero su rostro estaba perfectamente orientado hacia mí. Sonriendo, no tocaba el suelo, no se balanceaba, estaba completamente quieta. Parpadeé esperando que desapareciera, pero no lo hizo. La sonrisa se ensanchó ligeramente, entonces sus ojos se abrieron más de lo normal. Yo corrí sin parar. No recuerdo cómo llegué a mi casa, pero esa fue la primera vez que entendí que no era imaginación. Después comenzaron algunos golpes en mi techo. En la madrugada, a la misma hora, pisadas lentas sobre la lámina de un extremo al otro, como si alguien caminara descalzo. Mi abuelo subió una vez con una linterna para revisar, pero no encontró nada. Los golpes continuaron noche tras noche. Un día desperté en el patio. No recuerdo haber salido de mi cuarto. Abrí los ojos y estaba acostado sobre la tierra húmeda. El cielo aún estaba oscuro. Mis pies estaban llenos de lodo. Las uñas tenían tierra incrustada como si hubiera caminado bastante lejos. Mi puerta estaba cerrada por dentro. Mi abuela me encontró ahí. No se sorprendió, no gritó. Solo me ayudó a levantarme y dijo en voz baja: "Te quieren llevar, hijo". No explico más. Me hicieron limpias con huevo, con hierbas, con humo de copal. Durante algunos días, los golpes cesaban, las sombras desaparecían, pero siempre regresaban. Una noche de luna llena, escuché nuevamente pasos en el techo, esta vez más rápidos, como si corrieran. Luego un golpe fuerte justo encima de mi cuarto. El techo crujió, sentí que algo se inclinaba hacia abajo y escuché un susurro. No entendí palabras, solo una voz femenina muy cerca de mi oído. Desde entonces, cada vez que hay luna llena, me cuesta dormir. Siento esa presión en la espalda como si alguien estuviera sentado en el techo, mirando hacia abajo. Ahora ya soy adulto, vivo en otra casa, pero a veces todavía tengo esa sensación. Espero te guste mi anécdota. Me llamo Norma y gracias a mi hija conocí tu canal. Ella te escucha muy seguido. Trabajo haciendo limpieza en un edificio corporativo en Guadalajara. Es un edificio moderno de esos de fachada de vidrio que de día reflejan el cielo y de noche parecen completamente negros. Mi turno empieza de 8 de la noche y termina cerca de las 3 de la mañana. Desde que entré a trabajar ahí, había algo que todos comentaban en voz baja: el piso 7. Ese piso nunca fue rentado. Según la administración, estaba disponible, pero nadie lo ocupaba. No había muebles oficiales ni personal asignado. Sin embargo, cada mañana que me tocaba limpiar, encontraba cosas movidas, papeles tirados en el suelo, sillas giradas hacia la ventana, un bote de basura volcado. Al principio pensé que tal vez algún guardia subía a descansar ahí, pero los vigilantes juraban que nadie tenía acceso después de las 10 de la noche. Una noche decidí prestar más atención. Subí cerca de la medianoche. Las luces estaban apagadas, como siempre,
Solo se filtraba la iluminación de la ciudad por los ventanales. El piso olía distinto, como a polvo viejo, mezclado con algo metálico. Recogí unos papeles del suelo. Eran hojas en blanco, todas completamente vacías. Mientras acomodaba una silla, escuché algo. El sonido inconfundible de una impresora trabajando. Ese ruido mecánico, rítmico, como cuando la hoja avanza. Me quedé helado. En ese piso no había electricidad activa. Lo sabíamos porque siempre debíamos conectar extensiones desde otro nivel cuando se necesitaba algo. El sonido volvió. Venía de una de las oficinas del fondo. Caminé despacio por el pasillo oscuro. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Cuando llegué a la puerta, la impresora se detuvo. Empujé lentamente y entonces vi una sombra sentada frente a una computadora. No distinguía el rostro, solo era una silueta negra recortada contra la tenue luz de la ciudad. Estaba completamente inmóvil. La computadora estaba apagada, lo sé, porque la pantalla estaba negra. Di un paso hacia atrás y entonces la pantalla se encendió sola. No hubo sonido de arranque, simplemente ésta se iluminó. Mostró una hoja en blanco, el cursor parpadeaba. Las letras comenzaron a aparecer una por una, como si alguien invisible estuviera escribiendo. No debiste entrar. Sentí que el aire se volvió pesado. Me costaba respirar. La sombra no se movía, pero tenía la clara sensación de que sabía que yo estaba ahí. La impresora volvió a activarse detrás de mí. Giré por instinto. Una hoja salió lentamente. Cayó al suelo. No quise recogerla. Salí del piso sin correr, pero con el corazón golpeándome el pecho. Al día siguiente pedí que nunca me asignaran sola a ese nivel. Uno de los guardias me confesó después que años atrás una persona había sido despedida injustamente y se quitó la vida poco tiempo después. No sé si tenga relación, yo sigo trabajando en este lugar y a veces lo sigo viendo. En los 90 yo ayudaba a mi padre con las milpas. Vivíamos en una comunidad pequeña de Tlaxcala, donde los campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En temporada alta, las plantas crecían más altas que yo. Era como caminar dentro de un laberinto bastante verde. En 1994 fue donde comenzó todo. Al principio fueron solo ruidos, no el típico sonido del viento moviendo las hojas. Era algo más pesado, algo que avanzaba entre el maíz, separando las plantas a su paso. Mi padre decía que tal vez era un perro salvaje o algún animal bastante grande, pero en la zona no había animales así. Una tarde, mientras recogíamos herramientas, escuchamos algo respirar, fuerte, profundo, como si el pecho de algo enorme se inflara y desinflara a pocos metros de nosotros. Nos quedamos quietos. El maíz frente a nosotros comenzó a moverse, pero no como cuando alguien camina erguido. Se movía más arriba, más alto que las plantas, como si lo que estuviera ahí sobresaliera de encima del maíz. Mi padre susurró, no voltees, pero yo ya estaba haciéndolo. No vi nada claro esa vez, solo el movimiento que se alejaba lentamente. Después comenzaron a aparecer las gallinas sin vida, no destrozadas ni dispersas, aparecían abiertas, sin sangre alrededor, como si algo hubiera drenado todo sin dejar algún rastro. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos hablaban de brujas, otros de algo que bajaba del monte. Una noche me tocó quedarme solo unos minutos más en el campo, cerrando la pequeña bodega donde guardábamos costales. La luna iluminaba lo suficiente para distinguir las filas de maíz, y entonces lo vi, a unos 20 metros aproximadamente, entre dos hileras. Primero pensé que eran dos luciérnagas, pero no, eran ojos brillantes, muy separados entre sí, demasiado altos. El maíz a su alrededor apenas le llegaba al pecho, si es que tenía pecho. Avanzó un paso y pude distinguir su forma. No tenía hocico visible, no tenía nariz como un animal, solo una abertura oscura donde debería ir la cabeza, que parecía bastante alargada, el cuerpo delgado, y de pronto cayó al suelo. Comenzó a moverse en cuatro patas bastante rápido, demasiado rápido diría yo. El sonido de sus extremidades contra la tierra era seco e irregular, pero a mitad del movimiento se levantó.
Quedó erguido, más alto que cualquier persona que yo hubiera visto. Sentí que me miraba directamente. No parpadeaba, no emitía sonido alguno, hasta que volvió a escucharse esa respiración, lenta, pesada. Retrocedí sin darme cuenta y parpadeé, y ya no estaba, solo el maíz moviéndose levemente, marcando el camino por donde se había ido. Esa fue la última vez que trabajé de noche. Mi padre tampoco volvió a quedarse después del atardecer. En las semanas siguientes, más animales aparecieron muertos en ranchos cercanos, siempre igual, sin sangre alrededor. Nunca encontramos huellas claras, nunca vimos restos, pero a veces, cuando el viento sopla sobre los campos de maíz, si escuchas con atención, no suena como hojas, suena como algo respirando. En mi calle apareció un perro gris. No llegó corriendo, no llegó hambriento. Simplemente un día estaba ahí, sentado en medio del callejón, mirando hacia las casas como si buscara algo. Este perro no tenía collar, no estaba sucio, no parecía enfermo. Era grande, de pelaje gris opaco y ojos demasiado claros. Nadie sabía de quién era. Pensábamos que se iría solito, pero nunca se fue. La primera vez que aulló fue una noche fría de enero. Se sentó justo frente a la casa de don Ernesto, un señor mayor que vivía solo desde hace muchos años. El perro levantó la cabeza hacia el cielo y lanzó un aullido bastante largo. No fue como lo de otros perros, fue más profundo, como si saliera desde muy adentro. Nos asomamos por las ventanas bastante molestos. Algunos vecinos le gritaron que se callara. A la mañana siguiente, don Ernesto no despertó. Murió mientras dormía. Fue triste, pero nadie relacionó al perro con eso, hasta que volvió a pasar. Semanas después, el perro se colocó frente a la casa de la señora Carmen, exactamente a medianoche. Se sentó, inmóvil, mirando la puerta y empezó a aullar. El mismo sonido. Era largo y muy doloroso. Esa vez sentí algo extraño en el pecho al escucharlo. Al día siguiente, la señora Carmen sufrió un infarto antes del amanecer. La coincidencia ya no parecía casualidad. Comenzamos a notar el patrón, siempre la noche anterior, siempre frente a la casa exacta. Nunca se equivocaba. Algunos vecinos intentaron espantarlo, le lanzaron agua, le aventaron piedras. El perro no reaccionaba, solo se movía cuando quería. Una vez, unos muchachos subieron a una camioneta para abandonarlo lejos de la ciudad. 2 días después, el perro volvió a aparecer en el mismo callejón. Pero lo que más me marcó fue cuando lo vi de cerca. Esa noche se sentó frente a la casa de mi vecino Luis. Era un hombre joven, sano, que no tenía ningún problema aparente. El perro no huyó inmediatamente, solo se quedó ahí mirando la puerta. Decidí acercarme. Cuando estuve a unos pasos, giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos no reflejaban la luz como lo de otros animales. Parecían opacos y bastante profundos. Por un segundo sentí que no me estaba viendo a mí, sino algo que estaba detrás o dentro de mí, así que retrocedí. Entonces aulló, más fuerte que nunca, un sonido que hizo que varios vecinos apagaran las luces. A la mañana siguiente, don Luis no bajó a trabajar. Había sufrido un derrame durante la madrugada. Desde entonces nadie intenta mover al perro y nadie lo alimenta y tampoco lo tocan. Solo aparece, aúlla y alguien más fallece. A veces pasan meses sin que lo veamos, pero cuando regresa, todo cambia. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.